muy buenos días. Vamos a empezar ya con el curso de Excel básico. Para esto vamos a iniciar el programa. Si estuvieran en Windows, nos dirigiríamos a Inicio, todos los programas y están en el conglomerado de Microsoft, luego Microsoft Excel, o en los iconos de acceso directo del escritorio. En mi caso lo estoy ejecutando ya desde Mac, entonces tengo en la barra de accesos. Ahora, vamos a empezar. Recordemos que Excel es un programa que nos permite el trabajo con todo tipo de análisis de datos por medio de fórmulas y funciones que nos van a permitir llegar a alcanzar aquello. Sí, por defecto Excel trabaja es con celdas. También tenemos las letras que muestran las columnas y los números que nos están indicando las filas. Sí, esto es un poquito la parte del diseño, de la interfaz. Tenemos la banda de opciones, tenemos los botones de comandos que ejecutan diferentes acciones en determinada circunstancia. Ahora, sin más, vamos a empezar ya. Me estoy moviendo ahora entre las celdas. ¿Sí? Me voy a ubicar en la celda A1. La información del nombre de la celda se encuentra en esta área. ¿Sí? Este es el área del nombre de la celda. ¿Sí? En donde también visualizaremos luego los rangos cuando los creemos. ¿Sí? Aquí tenemos la barra de fórmulas. Ahora a esta hoja 1 que está aquí por defecto, le voy a llamar ahora series. Vamos a empezar haciendo un par de series para empezar al modelo o adaptarnos al uso de la herramienta de Excel. Aquí voy a escribir números pares. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo no voy a usar lo que es tilde, esto va a hacerlo con mayúscula. Ya. Si pongo la etiqueta o rótulo números pares, ahora me voy a ir a la parte superior a buscar unos botones de combinar las celdas. ¿Sí? Yo podría combinar, centrar, en caso de que quisiera que el texto que invadió la celda contigua, que es la B, se haga en una sola celda. Pero también tengo la opción de, si quiero que quede el texto números pares en la celda 1 sin tener que hacer esto, no, sin ensanchar la columna, pues simplemente puedo escoger la opción de que se ajuste el texto, ajustar texto, y entonces crece en alto y más no en ancho. ¿Sí? Estas opciones es más fácil hacerlo de la siguiente forma. En la celda que uno quiere aplicar la configuración, le damos clic derecho y escogemos formato de celdas. Así estén trabajando en Windows, es lo mismo, clic derecho y formato de celdas. Y ahí tenemos este mismo cuadro de diálogo. Entonces aquí sí me puedo ir a la opción de alineación y aquí es la opción que escogí hace rato, ajustar texto. Pude haber puesto también reducir hasta ajustar. Si pongo aceptar, lo que hará es la letra más pequeña hasta que alcance en la celda sin cambiar su tamaño. En mi caso nuevamente voy a desactivar reducir y voy a ajustar el texto. Sí, como ven hay muchas más opciones que quizás no las mencionaré, pero ya quizás siendo un poco curioso se observa para qué serán orientación, cambiar el texto, grados y más cosas. Ya. Ahora sí voy a empezar con una seriación de números pares como he propuesto, ¿no? Me fui primero por los números pares para que hagamos lo siguiente. En la celda A2 voy a escribir el número 2, en la siguiente el número 4. ¿Por qué tengo que escribir dos números? Porque con esto le muestro a Excel que la serie va en incremento de 2 en 2, por eso es que van a ser pares. Ahora sí, para que se repita esta serie, debo seleccionar ambos números. Es decir, desde la celda A2 hasta la celda A3, ¿sí? Si ustedes visualizan, se observan marcadas las dos celdas, y a continuación arrastro de la esquina inferior derecha el cursor hacia donde yo quisiera arrastrarlo. Voy a arrastrar todo hasta la fila 11, voy a trabajar. Sí, entonces ahí tendría los números pares. Voy a presionar Control Z para hacerlo de nuevo. Miren, si ustedes no marcan los dos números y solo repiten el 2, pues eso es lo que hará, solamente repetir números 2, porque Excel no vio cuál es el intervalo de crecimiento. Entonces, al marcar dos números, ve que se incrementan en 2 la serie, entonces ahí sí determina que
el incremento va de 2. Digamos que si yo quisiera hacer lo mismo acá al lado con números impares, ¿sí? Impares, ¿sí? Voy a hacer la misma formato de celdas, más para que recuerden, ¿no? Ajustar texto. Ahora voy a escribir una muestra de los primeros impares, el 1 y el 3. Y podría también arrastrar hasta esta celda, hasta la fila 11, o a su vez dar doble clic en la esquina inferior derecha para que automáticamente se rellene hasta esta fila. Trabaja de esta forma es porque observa una coincidencia anterior en la columna A y repite hasta la misma fila que tiene A lleno los valores. Si hubiera comenzado con lo más sencillo, que era serie de números, ¿sí? De cualquier número, entonces hubiera empezado con el 1 y arrastraba y serían solo 1, 1. Pero si yo quiero cambiar la serie de relleno, tengo este botón de más opciones de relleno y puedo poner aquí clic rellenar serie. Entonces ahí sí va en serie de incremento. Aquí no hace falta mostrar dos números porque nota claramente que, como le digo que se haga serie, la serie va en incremento de a unos. Pues también podría ser una seriación de meses, ¿sí? Meses del año. Puedo empezar en el que yo guste, no necesariamente en enero. Luego arrastro de la esquina inferior derecha y listo. Al lado podría poner días de la semana. Y podría empezar en el día que yo guste, no hay problema. Con que esté bien escrito el día lo entenderá y hará la serie. Bueno, y así tenemos muchas otras series que les dejo la inquietud de que investiguen. Hace rato, en vez de hacer de celda en celda esta configuración de que se ajuste el texto, pude haber hecho esto, marcar todas en conjunto, ¿sí? Escoger que se ajuste texto a todas, ¿sí? Ahora, como primeros pasos quizás en Excel podríamos también decir que puedo marcar estas celdas, todo el área de trabajo que estoy ahora ocupando y venir a donde muevo el cursor ahora, al botón bordes y escoger la opción todos los bordes, ¿sí? Para que estos queden marcados. Quizás otra cosa algo común es marcar los títulos y este balde me indica que vamos a poner un relleno. Podría poner un relleno de color, ¿sí? Distinto. La misma cosa podría hacer abajo y cambiar el relleno, ¿sí? E inclusive el mismo color de la fuente, si fuere necesario, ¿sí? Ahora, ya, toda esta área son los formatos que se le aplican al texto, igual que en Word, negrita, cursiva, subrayado, tamaño de la fuente, el tipo de fuente, sí, las alineaciones, el texto o lo que está introducido en la celda podría alinearse a la izquierda, al centro o a la derecha. Aquí no hay justificado porque esto no es un procesador de texto, sino una hoja de cálculo, ¿sí? Y más formatos que se podrían aplicar. Ahora vamos a continuar un tema muy importante también y voy a agregar una hoja nueva. ¿Sí? En este tema vamos a empezar a hacer las operaciones básicas para ya ir iniciando en el uso de la herramienta. Operaciones. A continuación vamos a ver cómo usar las funciones. Como visualizan, está colocado unos títulos o etiquetas a las celdas G3, G4, G5. Ojo cómo me refiero a los títulos. Cada columna puede tener títulos o etiquetas o membretes también se llaman. O a su vez puedo direccionar títulos en las filas según ustedes deseen organizar la información. Al frente de cada etiqueta, título o membrete tengo
los siguientes valores. Frente al número A el número 5, frente al número B el número 2 y enfrente al número C el número 5,4. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a ver es cómo usar las funciones. Aquí dice el título asistente. Es para observar cómo utilizaría yo incluir fórmulas y funciones ayudándome del asistente. Ahora, ¿por qué he dejado esta plantilla sin aplicar todos los formatos? Porque quería que observen lo siguiente. Abajo del título asistente tengo un texto que dice sumar los números A y B. El texto está introducido en la celda G8, pero el mismo por su extensión invade las celdas H, la de la I. Lo mismo pasa abajo. El texto está ingresado en G9, pero este invade hasta la columna J. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Para poder hacer estos bordes en su periferia del texto, si hago en este momento así, marcar las celdas en cuestión y aplicarle los bordes, va a pasar que se me va a cortar inclusive partes del texto con líneas. ¿Sí? Entonces voy a quitar los bordes en esta opción de sin bordes. Selecciono el área del texto introducido, las dos filas, y me dirijo al botón combinar y centrar donde muevo ahora el cursor y puedo escoger combinar y centrar. La primera opción hará de toda la selección una sola celda. La opción 2, combinar horizontalmente, cada una de las filas las va a combinar. Entonces en este caso cuando uno selecciona de dos celdas o más, la opción que debo escoger es combinar horizontalmente. Combinar significa a todas las celdas seleccionadas hacer solo una. En este caso G, H y la columna I se convertirán en una sola celda para que el texto se pueda visualizar de forma completa. ¿Sí? Ahora sí voy a ensanchar un poco acá. Y ahora sí le voy a aplicar algo de fondo como para que se vaya diferenciando y enfrente vamos nosotros a hacer la actividad propuesta. Entonces marco las dos celdas y ahora sí puedo aplicar los bordes y visualmente queda más claro. Ahora, usemos el asistente para sumar los números A y B. Ahora esto me tengo que dirigir a la banda de opciones fórmulas, ¿sí? Y escoger la categoría que almacena lo que deseo hacer. En este caso, como es suma, eso es la categoría de funciones o fórmulas matemáticas. Entonces deberé buscar la función. La encontré, entonces suma, doy clic izquierdo para escoger. En este momento me está pidiendo los argumentos o parámetros que yo deseo sumar. De forma automática el asistente está marcando ya el intervalo A8J8 porque es el más próximo a la fila en donde encuentra valores y está induciendo que eso quizás yo quisiera sumar. Recuerden que si están en Windows, no nos preocupemos mucho por la forma en que aparecen los cuadros de diálogo. A mí me apareció al lado derecho el cuadro de diálogo generador de la fórmula. En Windows a sumar aquí, en esta área central, quizás así como un cuadro así, de esta forma. Entonces, ahora sí. El argumento que está marcado con negrita es que es obligatorio. Al menos uno es obligatorio en esta función suma. Entonces, ¿cuál es mi número 1 a sumar? Dice que sume A y B. Entonces, el número 1, debo ver en qué celda está. Está en H3. Podría hacer esto, ¿no? Dar clic en el número y seleccionar. Luego dice, ¿cuál es el número 2 a ser sumado? Entonces, bajo el clic en el asistente, tiene un cuadro para cada número. Escojo el número B. La ayuda del asistente es esto, ya seguir mostrando o previsualizando el resultado que sería 7, de sumar el número 1 que es igual a 5, el número 2 que es igual a 2 y esto daría 7. Si estamos ya listos, pongo finalizar aquí en listo. Y ya, podría cerrar el asistente del generador y he obtenido el resultado de la primera función.
Ahora dice, convierta en entero el número C. También utilicemos el asistente como nos propone. Entonces vengo a las funciones matemáticas. Para hacer esa acción tengo la función entero. Escojo la función entero. En Mac siempre aparece en el lado derecho el panel ya plegado. Ahora me dice, ¿qué número deseas hacer entero? Entonces debo marcar la celda que contiene el número o acá escribirlo directamente. Sería H5. Entonces digo H5. Listo, entonces dice que el número H5 es 5,4 y que como resultado quedará 5. Doy clic en listo y se ha efectuado la operación. Como ven, los números están un poco más pequeños que la fuente de la etiqueta o título. Lo dejé esto para que observen lo siguiente. Ahora estoy en la pestaña fórmulas. Me puedo dirigir a la pestaña inicio y en la pestaña inicio tenemos esta brocha. Esta brocha lo que hace es copiar el formato de una celda. Ahora fíjese, si yo copio de la celda que está seleccionada, que es la A8, el formato, y le aplico acá, lo que va a hacer es copiar el formato del color también, la fuente y todo. ¿Sí? Entonces doy clic en la brocha y le aplico el 7. ¿Sí? E inclusive, ¿qué es lo que hizo? Combinó las celdas. Puedo presionar Control Z para que quede como estaba. Entonces quizás no es de este formato que yo quisiera, sino yo lo que quiero es el mismo tamaño de los números. Entonces voy a copiar de este número 5 que está acá, de este valor de la celda, le digo de aquí cópiate el formato y aplique acá. ¿Sí? Ahora sí, también puedo escoger ya del nuevo número con formato, clic y clic acá. Listo. Como ven, cuando deseen copiar colores, pues simplemente copian la brocha y copiará tal cual los formatos. Ahora vamos a hacer las mismas operaciones escribiendo el nombre de la función. Ahora, en primer lugar nos está pidiendo sumar los números A y B. Vamos a hacerlo en la celda K12. Como me dice escribiendo el nombre de la función, para sumar la función justamente se llama suma. Voy escribiendo y me van apareciendo las coincidencias con el nombre de la función que estoy usando. Si gusto puedo acabar de escribir o dar clic ya en la sugerencia de función. Entonces Excel me da completando de escribir el texto. Ahora observen lo siguiente, luego del nombre de la función siempre adhiere el paréntesis para que dentro de él coloque yo todos los argumentos o parámetros necesarios para que la función trabaje. En este caso la función suma está diciendo que requiere que yo le ingrese las referencias del número 1 a ser sumado, quizás un número 2 y esta opción de tener puntos, puntos, puntos significaría que puede ingresar muchos, muchos más, los que yo quisiera. Entonces, ¿por qué la expresión número 2 de este argumento está entre corchetes? Es porque es un argumento opcional. Si yo dejo colocando solamente el número A, en este caso H3, ya la función podría trabajar ahí, aunque sea con un solo argumento, sin que me dé error, porque recuerden que el otro argumento me dice que es opcional. Pero claro que no tendría mucho sentido usar la función suma con un solo argumento. Entonces voy a completar y colocar el otro valor que me dice que sume. Sume el número A y el número B. Entonces voy a escoger ahora el número B, que sería H3 punto y coma H4. ¿Por qué punto y coma? Porque el punto y coma es como escribir la letra I y aquí se le sume H3 y H4. Y cambian los colores inclusive de las celdas seleccionadas. H3 está rodeado con un color azul su periferia y la celda H4 con color rojo. Excel es muy visual para darnos cuenta de las celdas que intervienen. Presiono Enter y obtengo el valor. El resultado es el mismo que usé con el asistente, desde luego. Ahora convierte en entero el número C. Empiezo con el signo igual. Para empezar una función escribo el texto entero y la función entero solo pide un argumento, como ven.
número. Quiere decir ¿qué celda quieres que la convierta en entero? La única que podría observarse un resultado es la celda H4 que contiene el número H5. Entonces le doy clic en la celda en cuestión que está el valor 5,4 y cierro el paréntesis. Presiono la tecla Enter y sacará la parte entera que sería 5. Ahora nuevamente voy a copiar el formato para el tamaño de los números. Y listo, hemos concluido la explicación de cómo usar las funciones. Más adelante ya vamos a empezar con el trabajo de las funciones matemáticas, empezando con los operadores.